Bueno, mi nombre es Mario Cantos, soy alumno del cuarto nivel B. Esta presentación es sobre el trabajo del framework que nos tocó. Nosotros nos tocó el framework Spring. Ellos son los integrantes, que son Gómez Calderón Israel, Guevara Vera Carlos, Párraga Sayo Jordan y yo, Mario Cantos. Spring for Android. Spring Source, la compañía que está detrás del famoso framework Spring, especializada en el desarrollo de aplicaciones Java, ha comenzado su andadura en el mundo de los dispositivos Android, publicando su proyecto Spring Android, que actualmente acá abarca principalmente dos finalidades: comunidades cliente-servidor. Cubren las diferentes comunidades de nuestra aplicación en el servidor. Están basadas en REST, que permitirá la sencilla transmisión sobre HTTP de dependencias JSON, XML, etc. Incorpora una serie de plantillas predeterminadas como las funciones tan comunes como el ejemplo de gestores RSS. La otra es identificación de redes sociales, que recubre el protocolo OAuth para identificarse en web con Facebook o Twitter. Para hacer uso de esta librería de Spring Android, nos olvidamos un poco del consejo de beans y configuraciones de XML, junto con sus anotaciones, ya que, como es obvio, no nos podemos permitir incluir en nuestros proyectos Android la gran cantidad de dependencias que arrastran los proyectos Spring estándar. Como es habitual en este framework, a la hora de desarrollar propone Maven como gestor de dependencias y empaquetador de aplicaciones a través de un plugin Maven Android Plugin. ¿Cuáles son los efectos de Spring para los proyectos móviles Android y Spring? Spring para Android ofrece soporte para la construcción de aplicaciones Android nativas que utiliza las tecnologías de Spring. Archivos de clase, aplicación para Android que compila en el archivo de clase, formato DEX. Clases se compilan en DEX, es un formato Dalvin ejecutable. Se requiere DEX formato para ejecutarse en la máquina virtual Dalvin VM. No es un Java VMMAR, porque lo hace en el código de base de Java, basado en el subconjunto de la armonía Apache Proyecto. Muchas de las clases forman Java CE, están disponibles, pero no todas. Identificador de usuario Linux único. Android OS asigna a cada aplicación un identificador de usuario Linux. El elemento de proceso. Dentro del VM, o sea, la máquina virtual, cada aplicación se ejecuta en el propio proceso de Linux. Ciclos de vida administrado. El ciclo de gestión de arranque y la parada. Actividades. Una actividad representa una sola pantalla, un poco con una interfaz de usuario. Servicio. Un servicio es un componente que se ejecuta en segundo plano para realizar operaciones de la conexión en marcha o para realizar un trabajo para procesos remotos. Proveedores de contenido. Un proveedor de contenido de la gestión de un conjunto compartido de datos de la aplicación. Aquí les voy a presentar un poco lo que es la herramienta del trabajo. Hay que abrirla. La herramienta de trabajo está aquí. Mientras se carga, sigamos con un poco de lo que es. Proveedores de contenido. Un proveedor de contenido es la gestión de un conjunto compartido de datos de la aplicación.
y transmitir receivers. Un receptor de radiodifusión con un componente que responde a aumentos de emisiones de todo el sistema. Bueno, eso es todo. Esta es la herramienta de trabajo en la cual se va a trabajar. Es parecida al mismo Eclipse. Como se puede ver, aquí están los proyectos, Spring Project y las aplicaciones que se hacen en el Android. Aquí está todo. Bueno, eso es todo. A continuación seguirán mis demás compañeros. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Israel Gómez, estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas de cuarto nivel de programación móvil. Ahora vamos a hablar sobre lo que es Spring Framework. En realidad, estoy aquí. El Spring Framework es un Spring que es utilizado no solamente en Android, sino también en Java y en otros lenguajes de desarrollo, lo cual ha permitido una alta escalabilidad de su uso y de su programa y código fuente. Vamos a ver lo que es la ventaja de usar Spring Framework, tanto como en diferentes ambientes como son en Android y en otros ambientes. La misión principal de Spring Framework es la de simplificar el desarrollo de aplicaciones Java. Pero seguro que habemos leído sobre esta frase muchas veces, porque esto no es único. La mayoría de los frameworks, su misión principal es simplificar el desarrollo de las aplicaciones, mucho más en un entorno y en un lenguaje de desarrollo como Java. Muy bien, Spring es el framework más utilizado en Java. Utiliza la arquitectura MVC, modelo vista controlador, en cada capa, ¿verdad? Lo que hace es que simplifica el desarrollo, como ya lo dijimos, y utiliza el AOP, que es la programación orientada a objetos, que ya vamos a estar hablando un poco más adelante. Antes de eso, quiero mostrarles lo que tiene que ver con el Spring Tools, que es el ambiente de trabajo de Spring, ¿verdad? Me imagino que algunos sabrán de que su ambiente de desarrollo, Spring tiene su ambiente de desarrollo propio, que es Spring Tools, aparte de ser un framework y descargarlo en cualquier ambiente de desarrollo, que tú lo puedes descargar y lo puedes implementar en tu lenguaje preferido y también en tu entorno de desarrollo, puede ser Eclipse y Java. Lo que hace es descargar la extensión, ¿verdad?, de Spring. Para instalar los módulos o extensiones podemos utilizar el dashboard. Lo que hace es que nos envía a una página donde nos proporciona todo lo que es el source, la fuente de Spring, y la cual lo podemos utilizar fácilmente, y así nos podemos instalar los plugins, dependencias y controladores también. Aparte de eso, que el Spring Tools, si ya se han familiarizado con Eclipse, no solamente se parece mucho, sino que es igual. Trae un marketplace de Eclipse, poder chequear y modificar si hay implicaciones nuevas, y si tú quieres instalar una personal o una personalizada, ¿verdad?, lo que vas es que instalas un nuevo software. También podemos instalar el ADT de Eclipse para utilizarlo con el emulador y así descargar el SDK también. Muy bien, también tiene integración con Maven, que lo que nos ayuda a realizar muchas tareas, tanto como en web como en ambiente de trabajo móvil. Entonces ustedes ven aquí que tienen toda esta capacidad. Trabaja con Maven, Spring, SQL, web y muchas instancias también de XML. Ok, sigamos con nuestra exposición.
Spring permite el desarrollo de aplicaciones flexibles y escalables, promoviendo la alta cohesión y un bajo acoplamiento. ¿Qué quiere decir alta cohesión y un bajo acoplamiento? Esto es muy importante dentro de los entornos de desarrollo, mucho más si desarrollamos aplicaciones para ambientes de trabajo como móvil, donde se utiliza una alta cohesión. ¿Qué quiere decir esto? La cohesión es enfocar de la forma más precisa y posible el propósito de una clase, delegando las tareas complementarias a otros componentes. ¿Qué quiere decir? Traduciéndolo así, nuestro cuerpo tiene muchos sistemas, entre uno de ellos el más importante es el sistema nervioso y el sistema respiratorio. El sistema respiratorio está compuesto de pulmones, la cual tiene muchos más componentes y que hacen del sistema respiratorio, como es nuestra nariz, nuestra tráquea, nuestra laringe, y cada uno de ellos cumple funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de estos componentes del sistema respiratorio están y funcionan interdependientemente del otro. O sea, quiere decir que si cualquiera de ellos está funcionando, no es necesario saber cómo uno de ellos funciona para que los demás funcionen. Por ejemplo, los pulmones no necesitan saber qué hace la nariz o cuál es el método que necesita para respirar, o cómo la tráquea ayuda a filtrar, la laringe ayuda a filtrar el oxígeno, el aire que entra, ¿verdad? Asimismo, como la nariz no necesita saber cuál es el método que utilizan los pulmones para desintoxicar el oxígeno que está entrando. Entonces, eso es una alta cohesión, que quiere decir de que cada uno de los componentes, cada uno de los métodos, cada una de las funciones en una de las clases hace lo que debe hacer. Y sin importar lo que hace, cada uno de ellos comprenden y funcionan interdependientemente. El alto acoplamiento, ¿qué quiere decir? El alto acoplamiento entre clases es una medida de interconexión o de dependencias entre esas clases. El acoplamiento fuerte significa que los cambios se propagan por el sistema y probablemente sea más difícil de entender. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces cuando uno está programando, uno quiere hacer una clase y cada clase quiere, digamos, una clase para insertar datos, y digamos que hay una clase A, B, C, y cada clase necesita insertar datos, y muchos de nosotros tal vez queremos para cada clase hacer una función insert. Cuando podemos hacer en una sola clase un método de insertar para cada una de las clases distintas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto nos va a hacer una llamada más a la conexión de base de datos, nos va a recargar los datos y va a ser un poco más difícil de entender si no utilizamos la debida programación. Entonces, como vimos, Spring provee una alta cohesión y un bajo acoplamiento. Spring promueve el uso de POJ. ¿Qué es POJ? Lo vamos a ver. Está basado en la programación orientada a interfaces. Utiliza el patrón de diseño de dependencia de inyección. Este patrón gestiona las dependencias de objetos entre las clases de aplicación en el lugar de ser ellas quienes las gestionan. Utiliza AOEP, el cual es un paradigma de la programación como el POO, y este permite desacoplar ciertas responsabilidades mejorando la escalabilidad de la aplicación. Muy bien, vamos a entender el concepto de la programación orientada a interfaces. Yo tengo una clase pública llamada trabajador. Esta clase llamada trabajador posee varios métodos privados como es herramienta, varios métodos públicos como es interfaz herramienta, y también así clases públicas que es como martillo, desarmador, y cada una de ellas son implementación de la herramienta. Esto quiere decir que tanto como martillo y desarmador, en el momento de utilizar la interfaz
va a ser llamada como una herramienta, no va a tener ninguna distinción, porque ambas a la vez son herramientas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la programación orientada a interfaces lo que hace es que hace una implementación de aquel complemento llamado herramienta, y lo que hace es que toma el atributo y lo convierte en una herramienta. Entonces, más o menos entendemos en concepto general de que el trabajador lo que necesita es un método, una herramienta, y eso tiene varios parámetros, y la cual al momento de implementarla, estos parámetros o esta implementación toma el atributo y es una herramienta automáticamente, hablando en código y en programación. Muy bien, aparte de esto de que el POJO lo que se puede traducir como programación plana de objetos a la antigua. ¿Qué quiere decir esto? Que POJO implementas clases sin heredar. Hablando específicamente, si una clase está heredada, una clase objeto, como una clase de padre tiene hijos, en realidad eso no es un POJO. POJO viene a ser una clase sin heredar. Por ejemplo, un activity, hablando en Android, programación móvil en Android, un activity no es un POJO. Un API de Java, una clase Java que llama una API o que hereda, no es un POJO. Entonces, más o menos entendiendo lo que era un POJO. Muy bien, nos cruzamos a lo que es la estructura. Esto es de gran ventaja para Spring. Spring utiliza el core, el núcleo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, dice container. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente su núcleo está basado en Bean Factory. Quiere decir que todas las implementaciones de Bean Factory trabajan en interdependencia de control y también de dependencias de control, si valga la redundancia, y de inyecciones de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? De que cada una de las clases que se creen o cada una de los parámetros en su núcleo para utilizar el framework van a estar conectadas dependiente de las demás clases. Por ejemplo, si tenemos la clase A, B, C, D, la clase C depende de la clase D, la clase B depende de la clase C y la clase A depende de la clase B. ¿Y quiere decir esto? De cada una de sus interfaces son codependientes de cada una de las estructuras del framework. Aparte de eso, es que trabaja con AOP, que quiere decir la programación orientada a aspectos. Como ya lo vimos, el concepto de este es muy sencillo. Es donde se realizan todas las configuraciones del framework. Así es. También trabaja con el DAO. Es donde se administra las configuraciones y las transacciones del framework. Por ejemplo, lo que es una transacción muy importante, que es la JDBC, que quiere decir las conexiones a la base de datos y todo lo que viene a ser las configuraciones POM y contexto, que son las configuraciones básicas del Spring. Si un framework o el framework Spring está configurado específicamente bien, su archivo POM está configurado bien. Entonces, asimismo, el DAO lo que hace es que administra todas las transacciones que se realizan a nivel muy bajo en el núcleo y dependiendo de todas las estructuras de su framework. Lo que es el ORM, lo que hace es que trabaja con los demás frameworks como y las estructuras de datos, que es el Hibernate, y trabaja con todas las transacciones. También lo que hace es que
lo que hace es que el ORM lo que hace es que la capa de datos, su código, la capa de datos es escalable, y quiere decir que está estructurada de buena manera, y toda la una de sus complementos y sus transacciones, desde el core hasta el lado y el ORM, están compuestas entre unas y otras y dependen de cada una de ellas. También lo que es el JEE, esto lo que hace es que tiene integraciones remotamente. Puedes acceder a Java Server Face, lo que quiere decir que trabaja con muchas conexiones de web service y remotamente también como localhost y otras conexiones remotas. Trabaja con web, quiere decir de que puedes implementar y puedes ver la integración de muchos frameworks, no solamente del framework G, sino su estructura puede permitir la implementación de como lenguajes de programación que trabajan en la web, que son como XML, JSON, Jasper y otros lenguajes de programación. Por ejemplo, también está compuesto por FreeMarker, PDF. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas integraciones que trabaja en la web se pueden implementar a Spring. También trabaja con el REST, con información que trae directamente desde los motores de base de datos de Facebook, Twitter y otras aplicaciones web que trabajan con un núcleo casi parecido. Ventajas: como ya lo vemos, gracias a Spring nuestro código de Java puede ser más limpio y elegante y reutilizable, que es lo que queremos, ¿verdad? Trabaja con inyección de dependencias, que quiere decir que cada una de sus clases dependen de la otra. Trabaja con programación orientada a aspectos y elimina el código bioperlar. ¿Qué quiere decir este código? Si ustedes han visto como Java y demás aplicaciones que trabajan con conexiones y con conectores de base de datos y con JDBC, lo que hace es que todo ese código que tiene JDBC para conectarse Java a la base de datos lo reduce y lo hace más escalable y más adaptable. Y quiere decir de que te puedes conectar a la base de datos de una manera más fiable sin tener algún conector por encima, lo que hace es que mejore el tiempo de trabajo y ejecución de la base de datos. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que hayan comprendido muy bien y hemos aprendido más sobre lo que es Spring Source, Spring Framework y las inyecciones de control e interdependencias que trabaja el Spring. Es muy importante recordar de que Spring tiene una integración también con Maven, lo que nos ayuda a realizar distintos tipos de trabajo con el framework. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima. Saludos, soy de Baravera Carlos Gabriel y hoy les voy a hablar acerca de las desventajas que podemos encontrar en Spring Framework, las cuales en realidad no son muchas y llegan a ser incluso insignificantes, ya que Spring Framework lleva bastante tiempo en uso y siendo mejorado constantemente, lo cual lo ha hecho un framework bastante completo. Sin embargo, podemos encontrar varias desventajas en este framework, una de las cuales puede ser que la configuración de Spring esté inflada, ya que de igual manera como trabajamos para el sistema operativo Android a la hora de programar, vemos que se trabaja con archivos XML, los cuales para poderlos manipular tienen que ser transformados o convertidos a objetos Java manipulables, para lo cual se realiza la técnica de inflado. Además, si tenemos 100 acciones que trabajan con 100 servicios, hace falta configurar cada uno de estos servicios para que puedan realizar o podamos trabajar con esas 100 acciones. Además, se pierden ventajas del tipado fuerte al momento de inyectar los objetos, ya que los fallos solo pueden detectarse en tiempo de ejecución, lo cual puede llegar a ser bastante molesto el no podernos dar cuenta de si el objeto ha sido correctamente inyectado
hasta caer en el error que nos permita ver que no ha sido bien inyectado. El container de Spring no es un container ligero. Además, Spring promete un software poco acoplado, es decir, que sus elementos no funcionan totalmente integrados, y también encontramos que Spring tiene una curva de aprendizaje más lenta, puesto que a pesar de ser un framework muy completo, como hemos dicho, y por ese motivo inclusive es más difícil de aprender a utilizar que otros frameworks. Uno de los grandes problemas que nos podemos encontrar cuando vamos a empezar a trabajar con Spring Framework es la falta de documentación y especificación acerca de la implementación del framework, lo cual nos quita mucho tiempo al momento de empezar a aprender a utilizar este framework. Otra desventaja es que muchas veces es necesario utilizar muchos archivos XML, como hemos comentado anteriormente, lo cual a veces es inevitable para configurar ciertos aspectos del framework, ya que la configuración del mismo se basa en cambiar configuraciones o añadir configuraciones de archivos XML. En fin, como podemos observar, no encontramos desventajas mayormente graves que puedan afectar a nuestro trabajo. Además, Spring Framework, sin embargo, no es recomendado para aplicaciones o software que trabaje en tiempo real e inclusive en aplicaciones móviles, puesto que, como ya se mencionó anteriormente, el container en sí no es ligero y no nos permite trabajar correctamente con ese tipo de aplicaciones. Gracias. El Spring para Android es un framework que nos permite interactuar con web service, por lo que necesitará un conector o transformador de JSON para trabajar directamente, por lo que tenemos que instalar lo que es el framework más Maven, que es el que nos permite la conversión de datos en JSON. Lo primero que debemos de tener es instalado el SDK. Una vez instalado el SDK, procederemos a configurarlo. Vamos al CMD. Lo ejecutamos como administrador. Una vez esto, vamos a asignarle a una variable. Le asignaremos, la variable se va a llamar Android Home, y le asignaremos la ruta, o sea, por defecto el SDK. Le decimos que le enviemos Android Home, va a ser igual en este caso a la ruta del SDK. Mi SDK está instalado. En esta ruta la copio, vuelvo y pego. Vamos a dejarles, no démosles espacios porque después pueden generar problemas. Listo. Una vez hecho esto, ahora lo que tenemos que hacer es asignarle las carpetas que vamos a utilizar, que se utilizan a esta misma variable. Copiamos esta línea de código. Y lo que tenemos que hacer es ejecutamos. Una vez hecho eso, nosotros podremos ver o visualizar si está bien implementado a la hora de nosotros solo escribir Android en la consola, en cualquier lugar, y dar Enter.
nos abrirá automáticamente lo que es el SDK. Esperamos unos minutitos. Listo. Ahora, lo que sí es importante es tener instalado las herramientas de Android más las APIs que nosotros deseemos y la carpeta extra, que es en la que va a tener todas las librerías de Android. Como pueden ver, exactamente es preferible tener todo por el momento de estar interactuando o creando una aplicación, no tener que estar con ese problema molesto de estar instalando. A lo mejor hemos instalado todo de una vez y así no tenemos ese inconveniente. Bueno, una vez vamos a proceder a instalar los plugins. Pero se me olvidaba decirles que antes deben de instalar lo que es el Android IDE. Eso lo pueden buscar en internet, que es lo mismo que voy a hacer yo, pero solo instalando lo que es el Android IDE. En este caso yo ya lo tengo instalado. Bueno, una vez nos vamos a Help, vamos a instalación de software, vamos a agregar, ponemos el nombre, en este caso voy a escribir Primavera. Y copiamos la ruta, en este caso la ruta es esta, donde vamos a tener todos los archivos o ficheros o paquetes de lo que es el framework. Esperamos a que cargue. Como pueden ver, aquí está todo. Seleccionamos todo, damos a siguiente, aceptamos los términos, procedemos a instalar. Una vez instalada, descargada e instalada, nos pedirá que reiniciemos el framework, el IDE, lo que es Eclipse. En este caso, una vez nosotros podemos observar que ya está instalada el framework cuando nos vamos a lo que es Help, About, y nos saldrá lo que es el Spring IDE. Si lo abriremos todos los archivos que hemos instalado. Y como les decía anteriormente, Spring, para hacer lo que son las conexiones con Web Services, necesita lo que es Maven. Ahora es el mismo procedimiento anterior. Vamos a instalar, damos a Add, ponemos Maven o el nombre que ustedes quieran, copiamos la ruta. En este caso Maven para Android es un plugin en el cual se va a llamar M2E Android. Si a ustedes no les sale por un problema de compatibilidad de Eclipse, pueden buscarlo en la tienda de Eclipse en el mercado. Vamos a aceptar y como pueden ver aquí nos instalará lo que es Maven. Lo mismo de anteriormente, siguiente, aceptamos los términos y una vez instalada podremos ver ficheros. Puede ser el momento de crear un nuevo proyecto. Podemos ver, si nos vamos a otro, podremos ver la carpeta de Maven, donde nos dirá lo que podemos crear y cosas así. También podemos irnos a Windows, en preferencias, y vamos a Maven. De aquí tendremos todo lo que tiene que ver con Maven. Lo configuramos y ese tipo de cosas. Bueno, eso fue todo. Una vez instalado el framework de Spring, me olvidé decirle, vamos a ver estos complementos. Podemos ver como aquí tenemos la barra de navegación. También podemos observar cómo cambian los paquetes, observar cómo podemos ver los exploradores, los repositorios de Maven y entre otras cosas. Listo, eso fue todo. Muchas gracias. Mi nombre es Jordan Parra Cedeño, soy estudiante del cuarto nivel B de la Universidad de la Calera del Faro de Manaví. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Vamos a utilizar Spring para Android y vamos a ver algunas cositas sobre Spring. Mi nombre es Israel Gómez, pertenezco a la Facultad de Ciencias Informáticas del cuarto nivel de programación móvil. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un archivo Maven. Estamos trabajando en el ambiente de desarrollo de Spring Tool Suite. Vamos a agregar un nuevo
un nuevo archivo, un nuevo proyecto Maven Project, y asignamos una carpeta donde va a estar localizado nuestra aplicación. Damos siguiente y automáticamente nos aparece el tipo de archivo y arquitectura sobre Maven. Vamos a poner test Maven. Vamos a finalizar y esperamos que cree nuestro archivo Maven. Entonces, una vez hecho esto, esperamos a que cree todas las librerías, importe todas las fuentes, y lo que vamos a hacer es que vamos a darle un run más. Esperemos que cargue el proyecto, y lo que hacemos es que utilizamos nuestra consola donde se va a ejecutar el test. Ustedes pueden dar cuenta que aquí está nuestro Hello World.